Ya, jóvenes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos todos y todas a esta semana 6 del curso de Historia de este ciclo 2022, ciclo de verano del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta semana vamos a trabajar los contenidos correspondientes a Historia Universal, que van de lo que corresponde a las ideologías del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Más bien, les voy a pedir si se puede, si se ve bien, se escucha bien, por favor. ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Me pueden decir? ¿Se ve o no se ve? Por favor, ¿pueden decir por el chat? Sí, profesor, sí se ve. Se ve. Listo, muy bien. Gracias por su, su respuesta. Entonces vamos a empezar la sesión. Lo que vamos a desarrollar corresponde a los contenidos que van desde la formación de las ideologías en el siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Como todos ustedes sabrán, después del proceso de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, se instalan en Europa distintas formas de gobierno que están asociadas a distintas formas de organización y pensamiento político y filosófico. Uno de los grandes logros de la Revolución Francesa es eliminar de manera casi total el antiguo régimen y por tanto muchos de sus principios, creando sistemas representativos basados en principios como el liberalismo y el nacionalismo, a pesar de que hay una lucha permanente por mantener y conservar el orden establecido. Entonces, y eso lo podemos ver, como ustedes todos se dan cuenta, en estas ideologías que a lo largo del siglo XIX se han ido manteniendo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos al liberalismo, ¿sí? Todos ustedes lo ven claramente a este proceso ideológico con sus características principales. Y de eso se fue hablando a lo largo del tema de la Ilustración, por ejemplo. División de poderes, la soberanía popular, la libertad individual. Soberanía popular es que el pueblo es quien decide a sus representantes, ¿no? Mediante el proceso electoral. Igualdad jurídica, libre cambio o libertad de comercio, libertad de puertos, libertad de actividad económica y el respeto a la propiedad privada. Esta ideología es la que surge, la que se deriva directamente de la Ilustración, la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. ¿Está claro? La otra gran ideología que surge es el nacionalismo, que es una forma de entender la existencia de los pueblos a partir de estos vínculos, de estas comunidades integradas por la raza, la lengua, la historia y la tradición. Todos estos son elementos esenciales para entender lo que es una nación. Los nacionalistas exaltan a la patria, exigen la autodeterminación política, es decir, que elijan ellos a sus representantes y no a otros. Por eso el nacionalismo va a ser muy importante para entender los procesos de independencia de los países desde los Estados Unidos hasta el Perú. Todo este largo proceso y que no solo se da estas guerras de independencia no solo se dan en el continente americano, ¿no? También se dan en Europa y en Asia, donde muchos países buscan independizarse de los imperios coloniales, no solo España, sino también de España, de Portugal, de Francia, de Inglaterra, quieren independizarse, y de otros, ¿no? Como de Rusia, de Turquía, de distintos de imperios que los sometieron. Y cuando hablamos del romanticismo, estamos hablando de la idealización del pasado. Por ejemplo, acá en el Perú, ¿no? Cuando hablamos de los incas, siempre hablamos de Amazú, Yamaqueya, Amayuya, ¿sí o no? O sea, ¿no? ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan de eso? ¿Les han hablado de eso o no les han hablado? Amaqueya, Amayuya, de todos esos elementos fundamentales que existen para hablar de la historia del Perú, los valores, las tradiciones, lo que viene del pasado, ¿ya? ¿Por qué? Porque se idealiza el pasado, se idealiza a los incas, se idealiza su forma de gobierno, su forma de cultura, ¿ya? Y eso es, hay que tenerlo bien claro. Si hablamos en términos científicos, la historia no puede idealizar nada, todo tiene que cuestionar.
La otra ideología es el conservadurismo, que es el intento de mantener el viejo, algo del viejo régimen, del antiguo régimen, de oponerse a las reformas liberales, a los movimientos de independencia, a los movimientos por ejemplo, que exigen las independencias o también que exigen la autodeterminación, que exigen reformas liberales, que exigen derechos participativos, derechos políticos, libertades religiosas. El conservadurismo es esa tendencia que busca mantener el orden social heredado del antiguo régimen, por ejemplo, la existencia de los privilegios de la nobleza y el clero, o defender las tradiciones y la iglesia, ¿no? Por las tradiciones basadas en el poder de las dinastías, de las monarquías y los privilegios de la iglesia. Acá están algunos de sus líderes, el francés Adolphe Thiers, que es el líder, uno de los grandes pensadores liberales franceses, eh, eh, el conde Metternich, que es el que convocó el Congreso de Viena, si se acuerdan, después de las guerras napoleónicas, y estos son los principales líderes nacionalistas que contribuyen, por ejemplo, a la guerra de unificación italiana, ¿no? Italia no existía como país. Alemania e Italia no existen como países, son territorios. Es como decir los Andes, como decir la Amazonía. En el siglo XIX se forman, ¿no? A partir de largas guerras de unificación, se forma el Reino de Italia y el Imperio Alemán. Pero no solo esta ideología, también hay otras más. El socialismo. Si bien es cierto, el socialismo surge como un elemento ideológico, político, cultural, mucho antes, el socialismo a lo largo del siglo XIX va a adquirir un gran poder. ¿Ya? Yo aquí tengo algunos apuntes para para ponerlos en el chat y ustedes los puedan copiar para que incrementen la información y les ayude a entender mejor estos procesos. El socialismo del siglo XIX tienes una primera expresión, que es denominada de manera crítica y hasta burlona como socialismo utópico, que está asociado a la idea de reemplazar el sistema de la propiedad privada por un sistema de propiedad colectiva. Y esto es interesante porque en Inglaterra un empresario se comió este pleito, asumió este reto. Robert Owen hizo una empresa que tuvo por intención producir, vender, ¿no? Y todo lo que ganaban, todos los ingresos, los repartían por igual entre todos los trabajadores, sin diferencias de estudios, sin diferencias de tipo de trabajo, responsabilidades. Y repartía todo lo que se obtenía. Al poco tiempo la empresa fracasó. Y como tuvo que fracasar la empresa, Owen comenzó a pensar de que el fracaso no era porque la empresa estaba mal manejada o las ideas estas colectivistas eran malas. Lo malo era la sociedad inglesa que estaba contaminada por estos valores y pensamientos capitalistas. Entonces trasladó la fábrica a Estados Unidos. Y chicos, pasó exactamente lo mismo. La fábrica quebró, ¿ya? Y ahí es donde aparece el señor Karl Marx. Marx es un refugiado de las tantas guerras y las tantas revoluciones que se dan en Europa a lo largo del siglo XIX, ¿ya? Y para ver, voy a poner acá el contexto de todas estas guerras, para que vean todo lo que pasa. Un montón de guerras, ¿ya? Europa a lo largo del siglo XIX, no solo Europa, sino también partes de Asia, partes de África, están en permanentes guerras civiles. Ahí he puesto algunos datos, estoy poniendo ahí. El siglo XIX hay permanentes revoluciones, vamos a hablar de ellas, ¿no? De algunas de ellas dentro de un momento. Hay una gran cantidad de guerras civiles, hay una gran cantidad de guerras de independencia, algunas exitosas como la de Hispanoamérica o la de Grecia, y otras que fracasan, ¿no? Por ejemplo, Irlanda, colonia de los ingleses, quiere independizarse y la guerra la ganan los ingleses. Polonia, igual, Polonia está dividida, una parte está dentro de Rusia y otra parte está dentro del reino de Prusia.
que es parte de Alemania ahora. El País Vasco está dividido en dos, una parte está en Francia, otra parte está en España. La India, que era colonia inglesa, también quiere independizarse, pero fracasa, lamentablemente. Y a su vez también hay largas guerras de unificación. La guerra de unificación alemana, que dura más o menos 10 años, ¿ya? Alemania no está unida. Hay cuatro grandes estados y un montón de principados, un montón de pequeñas repúblicas o estados. Los cuatro grandes estados eran el Imperio Austrohúngaro, el Reino de Prusia, el Reino de Baviera y la Confederación Suiza. Cuando empezó el proceso de unificación, los que aceptaron esta unificación a partir del Reino de Prusia son los que terminan formando el Imperio Alemán. Eh, También hay guerras de unificación que fracasan, como la guerra de unificación del Perú, la guerra de la Confederación, ¿se acuerdan? Cultura general, eso lo veremos la próxima semana, creo. O ya lo vimos, no me acuerdo. Es una guerra de unificación que fracasa. Y hay otras guerras de secesión. ¿Qué es guerra de secesión? Guerras de separación de territorios. ¿Ya? Hay varias guerras de secesión. Una que es exitosa y que logra independizar varios territorios es la guerra de secesión en Escandinavia, que da lugar a la formación y a la separación de los reinos de Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia. Y una guerra de secesión que fracasa es la guerra civil norteamericana o la guerra de secesión norteamericana, en la que se produce una guerra civil entre los dos sectores económicos sociales, el norte y el sur, y termina ganando el norte industrial, derrotando al sur agroindustrial y esclavista. Entonces, todo esto genera millones de refugiados, migrantes, desplazados por la violencia, ¿ya? Millones, y cuando digo millones estamos hablando de 20 millones de europeos y 20 millones de asiáticos. Más de la mitad de estos se fue a un país que se va a convertir en una especie de país donde según un poema, un país que recibe al pobre, al perseguido, al afligido, al que es reprimido por ideas arcaicas y que es bienvenido a una tierra de la libertad, ¿ya? ¿Cuál es ese país que recibe a todos los refugiados, a toda la gente que huye de estas guerras? ¿Mm? Cultura general. Y ese poema está al pie de una inmensa estatua que está ¿no? A la entrada del puerto, del enorme puerto que recibe a estos refugiados, migrantes que llegan. ¿Nada? ¿Cultura general? Nada, nada, nada. Uy, ay, ay. Estamos hablando de los Estados Unidos. Y ese poema está al pie, lo he parafraseado, está al pie de la Estatua de la Libertad. ¿Ya? ¿Dónde? Estados Unidos, pues el país que hasta ahora sigue recibiendo pobres refugiados, perseguidos, hambrientos, harapientos, que llegan, ¿no? A esta tierra de oportunidades, como dice el pueblo. Ahora, el socialismo, la empresa de Owen fracasa, como les decía. Y este señor, Karl Marx, ¿ya? Que huye junto con Friedrich Engels, ¿no? No aparece en la foto, pero creo que en la separata sí está, huyen y se refugian en Inglaterra. Huyen de una guerra civil que es llamada la Revolución del 48 al 49 en Berlín. Estos jóvenes alemanes huyen y terminan refugiándose y viviendo en Inglaterra. Marx comienza a preguntarse por qué fracasó este esfuerzo de Owen, por qué fracasan estas ideas, ¿no? Colectivistas que buscan eliminar la desigualdad. Y Marx comenzó a investigar. En función de esa pregunta comenzó a investigar y como resultado surgió un libro enorme que es la base del pensamiento marxista que se llama El Capital. Que el libro fue escrito en función de los informes, de los estudios que Marx hace en los archivos y bibliotecas de Londres
pero si convirtiendo el libro El Capital en una historia de la formación económica del capitalismo en Inglaterra. Pero el libro fue escrito en alemán, ¿ya? Es interesante, ¿no? El libro El Capital es un libro sobre la historia de la formación de la economía capitalista inglesa, escrito en alemán por un alemán. Y este señor Karl Marx descubrió cuál es el principio del capitalismo. El principio del capitalismo no es la acumulación. El principio del capitalismo no es el interés o las tasas de interés. El principio del capitalismo es la plusvalía. ¿Y qué es la plusvalía? El trabajo no remunerado. Así que si tu papá gana 5.000 soles, calcula tú, ya que él debe producir mínimo 10 veces más. Entre 10 a 15 o 20 veces más. Cuanto más gana un trabajador, más productividad tiene. ¿Ya? Si alguien gana el mínimo, pues producirá 5 veces más, a 10 veces más. Pero si alguien gana un sueldo ponte 10.000 soles, ese pata produce por lo menos 15 a 20 veces más. Y ese trabajo no remunerado es lo que permite que la empresa pueda cubrir sus gastos operativos, sus costos, sus servicios, todas sus responsabilidades sociales, seguro, y al mismo tiempo tener dinero, recursos para comprar insumos y seguir produciendo y con eso también tener recursos para repartir a los inversionistas y al dueño. O sea, esa es la idea del capital. El capitalismo se basa en la plusvalía. ¿Y qué es la plusvalía? Ese trabajo no remunerado por el cual se llega a reproducir la misma actividad económica. Ese es un descubrimiento que Marx hace aplicando un análisis científico de la información histórica, estadística, económica que él observa en Inglaterra, ¿no? De ahí viene el nombre científico. ¿Por qué se llama socialismo científico? Porque parte de un análisis económico, histórico, estadístico, muy serio. Y a diferencia de esta idea utópica que es decir, que no es realizable, ¿no? Que es deseable, pero no realizable. Utopía, ingresar a San Marcos sin estudiar. Utopía, ingresar a San Marcos y que no te exijan nada y te la lleves fácil y te saques buenas notas sin estudiar. Eso es utopía, ¿no? Y más utópico es que te pase eso, ingreses sin estudiar, al ingresar no estudies mucho y te gradúes y consigas un buen trabajo. Eso es utopía. El postulado científico de Marx es el análisis, ¿no? Ahora, Marx dirá también que el motor de la historia es la lucha de clases. ¿Qué es la lucha de clases? Eso no lo descubre Marx, ¿eh? Eso lo descubrieron los historiadores y filósofos liberales franceses que analizan la Revolución Francesa. Y el mismo Marx manda a leer a estos historiadores y académicos franceses como Jules Michelet, François Guizot, Alexis de Tocqueville, que son la base, los historiadores bases que Marx va a usar para entender que los cambios históricos se producen por una permanente lucha entre dos sectores, el sector de los oprimidos y el sector de los gobernantes o los dueños de los medios de producción. Y esta lucha no es solo de buenas voluntades o palabras. En muchos casos esta lucha se convierte en una revolución armada y en este caso, hacia el futuro, dice Marx, ubicándose en el siglo XIX, hacia el futuro, el proletariado, que es la clase explotada, tendrá que organizarse, unificarse y derrotar militarmente a través de una revolución armada a la burguesía e imponer una dictadura del proletariado donde sus principios se impongan sobre los principios del capitalismo. Y obviamente cuando pase eso se suprimirá la propiedad privada y al hacerse eso se llegará al comunismo. Ahora, las ideas radicales contra la burguesía y el capitalismo también son compartidas por el anarquismo, pero la diferencia es que los anarquistas plantean ya no crear un nuevo Estado o dictadura proletaria, como plantea Marx y sus seguidores, sino eliminar el Estado, es decir, organizar el pueblo, organizar el proletariado, a los explotados,
derrotar militarmente al capitalismo y a la burguesía, y en lugar de tomar el poder para crear un nuevo Estado o dictadura proletaria, eliminar el Estado y al mismo tiempo eliminar todo aquello que oprima al individuo, incluyase leyes, religión, normas. Nada de eso debe existir. El hombre tiene que ser libre. Pero esa libertad exige, ¿no? Como parafraseando al tío de Peter Parker, ¿no? Un gran poder tiene una gran responsabilidad. Ya, los anarquistas son los primeros en decir esa idea. Tener libertad exige una gran responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Tener conciencia social, ¿ya? Eres libre, nadie te exige nada, nadie te oprime, nadie te explota, pero tienes que ser consciente de que vives en sociedad y por tanto tienes que respetar esas normas básicas de convivencia. No es que voy a hacer lo que quiera, tengo que respetar al otro. Esa es la idea de los anarquistas. Ahora, las ideas del anarquismo, basándose en las ideas de Marx y con muchas ideas del anarquismo, los sindicatos van a crecer, van a prosperar y van a lograr los principios y los derechos laborales, ¿no? La lucha por las 8 horas, por ejemplo, los derechos laborales, el aseguramiento universal, el seguro médico, varias de esas cosas que los obreros, que los trabajadores han conseguido, han sido producto de las luchas sociales. Ahora, siempre preguntan, profe, la diferencia entre socialismo y comunismo. Bueno, pues aquí está, le he puesto en el chat, ¿ya? Miren, cuando hablamos de socialismo, en la actualidad hablamos, porque no es lo mismo, ¿no? Ha pasado más de 100 años. Cuando hablamos de socialismo, en la actualidad se habla de socialdemocracia, que no es lo mismo que comunismo. Los comunistas creen que para llegar al poder político se debe usar la lucha armada. En cambio, para los socialistas o socialdemócratas, estos partidos creen que para tomar el poder eso se debe hacer a través de la vía electoral, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Tengan presente eso porque eso ya comienza a evidenciarse a partir de los años de la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial ya surgen partidos socialdemócratas que, que asumen control del Estado sin necesidad de la lucha armada, ¿no? Eso ya lo veremos en la próxima clase de Historia Universal, cuando hablamos, por ejemplo, de la Revolución Rusa, que hay un periodo socialdemócrata. Y el comunismo también se ve claramente ahí porque ya es el partido que considera, el partido bolchevique comunista que considera que la única forma de tomar el poder es por la lucha armada. ¿Está claro? ¿Las diferencias? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? ¿Todo claro? Listo, entonces seguimos. Ahora, como parte de estos conflictos y luchas sociales, tenemos muchas revoluciones. No vamos a hablar de todas, pero sí el programa selecciona dos de las grandes revoluciones que se inician en Francia, ¿ya? ¿Por qué se inician en Francia? Porque justamente en Francia es donde la mayor cantidad de trabajadores, proletarios, han entendido, han asumido e incluso son herederos de las luchas sociales. O sea, mejor dicho, su viejo o su abuelito peleó durante la revolución, durante las guerras napoleónicas, ¿ya? Y por tanto estos señores exigen mantener, exigen lograr que sus derechos obtenidos, libertad de expresión, votación, esas cosas se mantengan a lo largo del tiempo. Entonces se hablan de dos grandes revoluciones liberales o burguesas. Así, ahí fíjense el chat, ahí lo estoy poniendo, liberales o burguesas. La de 1830 y la de 1848. ¿Qué cosas tienen en común? Ya, ahí tienen una definición en el PPT. Las burguesías buscaron recuperar el poder basado en los principios del liberalismo en oposición al sistema conservador.
¿ya? ¿Por qué lo hacen? Porque hay un intento de las autoridades de retorno al antiguo régimen, es decir, a un control del Estado sobre la opinión pública, los derechos laborales, los derechos de participación política. Quieren quitarle esos derechos y retornar a la situación anterior. Y el pueblo, al contrario, defiende sus intereses, defiende sus derechos. En 1830, el rey Carlos X, a través de las ordenanzas de San Cloud, censuró a la prensa, eso es decir, prohíbe la libertad de expresión, cierra la Cámara de Diputados, es decir, elimina la participación popular, la elección libre y soberana de sus representantes, y busca limitar el derecho al voto, es decir, quiere imponer un voto a través del censo, es decir, quiénes son los que saben leer y escribir, quiénes son los que pagan impuestos, ya, esos son los únicos que van a ser electores, los demás no, ya. Y la gente salió a protestar, la gente salió a protestar, salió a volar, quemar todo lo que se encuentra. Y hay tres jornadas gloriosas de marchas y protestas donde muchos sectores de las Fuerzas Armadas e incluso la nobleza apoyó a los revolucionarios. Y de ahí surge este famoso cuadro del escultor francés Eugène Delacroix, La libertad guiando al pueblo. Y se interpreta de esta manera. El burgués, ahora cuando hablamos del burgués, estamos hablando no solo del empresario, estamos hablando ya de un trabajador que se ha formado en una universidad. Un profesor es burgués, un empresario es burgués. Ya, a veces usamos como sinónimo de capitalista a burgués, de empresario a burgués. Ya, todos nosotros somos burgueses, todos nosotros tenemos pensamiento burgués, formas de consumo, actuar y pensar burguesas, que está asociado a las actividades urbanas, producto del comercio, del estudio, de la industria. Este burgués puede ser un ingeniero, puede ser un abogado, puede ser un profesor, puede ser un médico. Acuérdense de los jacobinos. En la Revolución Francesa, el partido jacobino era el partido más radical de los burgueses, y todos eran médicos, profesores, abogados, ingenieros, ¿ya? Guillotín o Guillotin era médico, Marat era médico, Robespierre era abogado, Danton era abogado, ¿ya? Ahí también están los obreros, es decir, aquellos que no tienen estudios profesionales, no tienen lo que se diría profesiones liberales. Y están los jóvenes estudiantes que no luchan por un futuro mejor. ¿Y quién es la libertad? Esta señora libertad, que es la que ustedes pueden ver en esta estatua, es un símbolo de Francia y de, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? La estatua de la libertad. Las consecuencias, el rey Carlos X fue derrotado y uno de los nobles que apoyó la revolución, el duque de Orleans, conde y duque de Orleans, Luis Felipe I, es reconocido como rey de Francia. Ahora, años después, en el año 48, Luis Felipe I se va a generar una serie de problemas. ¿Ya? En 1848, Europa entra en crisis. Hay una... A ver, la Revolución Francesa llega a ese extremo de violencia porque no hay alimentos. Hubo una crisis, una prolongada crisis, que es la crisis del trigo, que afectó mucho a Europa y particularmente a Francia, porque Francia tenía un modelo económico llamado oficiocracia que evitaba la importación de alimentos, porque se consideraba que Francia debía producir todos sus alimentos ella sola. Y eso está bien, pero si no tienes, entonces puedes importar, que es lo normal. Pero Francia no hizo eso. Por tanto, la escasez del trigo y trigo, cebada para hacer harina, es decir, pan, generó estas movilizaciones populares al extremo de que hay esta famosa frase que define mucho esa época, ¿no? No hay pan.
y María Antonieta, la reina, de manera muy frívola, le responde a la sirvienta, si no hay pan, que coman torta, ¿no? Ahora, para, para evitar futuras crisis del trigo, en Europa se introduce papa y los europeos se vuelven, ¿no? Se vuelven consumidores de papa, al extremo de que algunos países tienen como platos típicos desde esa época ahora, en Madrid, por ejemplo, la tortilla de patatas. En Francia y Bélgica se pelean por las papas fritas, ¿no? Eh, como comemos nosotros las papas, se pelea papas al estilo belga o papas al estilo francés, ¿no? Y en Inglaterra cualquier cosa te sirven con papas fritas o sancochadas. En Alemania todo le ponen papas sancochadas. Y en Rusia el vodka, en partes de Europa Oriental el vodka se hace de fermentación de papa. Así que la papa se convierte en el gran sustituto de la cebada y del trigo, ¿ya? Hay una crisis de la papa, hambruna, ¿no? Carestía, y surgen muchos movimientos independentistas en muchos lugares de Europa. En el sur de Italia, en el norte de España, Irlanda es uno de los casos más alucinantes. Y Luis Felipe se muere de miedo de que estas ideas radicales lleguen a Francia y por tanto comienza a plantear una serie de reformas y esas reformas buscan justamente evitar una mayor participación política y una posibilidad de levantamiento popular. Y para eso Luis Felipe termina imponiendo una cosa que, como dicen, le salió el tiro por la culata. Se venían elecciones al Parlamento en Francia, que era una monarquía parlamentaria. ¿Y qué es lo que hace? En plena campaña electoral prohíbe los banquetes. Y uno dirá que tiene que ver los banquetes. Los banquetes eran la única forma de que los partidos de esa época obtengan fondos y al mismo tiempo los candidatos expresen sus ideas. Estos banquetes, ya imagínate una pollada, o sea, literalmente, ¿eh? Era así. Un candidato X ofrecía una cena, ofrecía un almuerzo y todos los que iban tenían que pagar. Pagaban y de esa manera obtenían fondos. Y durante ese banquete, durante esa cena o almuerzo, durante esa pollada electoral, el candidato o los candidatos de ese partido daban su plan de gobierno y daban sus discursos. ¿Por qué se hacía eso? Porque no había, pues, ¿no? Lo que hay ahora, televisión, radio, periódicos, redes sociales, no había eso. Entonces, esa era la mejor forma, ¿ya? De difundir las ideas en una campaña política. Y lo que hace Luis Felipe es prohibir eso. Y eso es un ataque, pues, a los derechos de participación política y libertad de expresión y la gente se rebela, ¿ya? Y se le llama, ¿no? Las jornadas de junio, una serie de protestas que terminan bajándose al gobierno del rey Luis Felipe I. Y estas jornadas de protesta tendrán apoyo de algunos sectores de la policía y el ejército francés. Lo loco es que uno de los generales del ejército francés, Luis Napoleón Bonaparte, así se llama, Luis Napoleón Bonaparte, es sobrino del emperador, del ex emperador. Él ¿ya? Él como general, él con sus tropas apoyan a los revolucionarios. Cae la monarquía constitucional y el Congreso ya se nombra, se convierte en república, hace que Francia sea república y convoca elecciones generales para elegir un presidente, ya no rey, ya no príncipe, sino un presidente. Y Luis Napoleón, este general, sobrino del antiguo emperador, se presenta a las elecciones y gana y jura lealtad a la República. Se le dice Segunda República. Acuérdense, la Primera República Francesa es la de los jacobinos, ¿ya? La que ejecuta al rey Luis XVI. Y la segunda es esta, la de los radicales liberales del año 48. Ahora, se supone que Luis Napoleón va a gobernar 4 años, pero antes de que termine su periodo, Luis Napoleón hace un autogolpe, igual que su tío, igual que su tío, se autoproclama emperador, ¿ya?
Y por eso se le llama Segundo Imperio, ¿no? Porque el primer imperio es el de Napoleón, segundo imperio es el de su sobrino Luis Napoleón. Y este imperio dura desde el 52 hasta el 71, ya casi 20 años. Segunda revolución industrial, ¿se acuerdan de la primera? A ver, como repaso, ¿cuáles eran las industrias básicas de la primera revolución industrial? Y las fuentes de energía, ¿cuáles eran? A ver, para repasar, porque si no vamos a empezar de cero. A ver si se acuerdan o no se acuerdan. Pónganlo en el chat. ¿Nada o no nada? ¿Cuáles eran? A ver, yo pongo ahí fuentes de energía. ¿Cuáles eran? A ver, ya. ¿Carbón? ¿El carbón es la fuente de energía? No. Fuente de energía. Carbón. Carbón, ya. La fuente de energía es el carbón. Materia prima principal. Las materias primas principales que usa esa primera revolución industrial. Algodón. Algodón. ¿Ya? El hierro. ¿Ya? Además, la máquina, la tecnología se llama o máquina de vapor. Tecnología, máquina de vapor. ¿Ah? Entonces, eso de la primera. Ahora, de la segunda, hay un salto tecnológico. ¿Ya? Estamos hablando de un proceso de expansión del trabajo mecanizado y que no solo, antes solo era Gran Bretaña, algo Francia, ahora se expande a casi toda Europa, ¿ya? A Asia y al continente americano. Y aparecen nuevos tigres industriales, como el Imperio Alemán, el Imperio del Japón y los Estados Unidos, ¿ya? Y otros países logran industrializarse bastante. Se hacen obras monumentales, obras gigantescas, como cuáles. No sé si han escuchado del gran y gigantesco ferrocarril transiberiano. Es un ferrocarril que atraviesa toda Rusia de punta a punta. Es el ferrocarril más largo del planeta. Otra gran obra alucinante, el ferrocarril que le llaman Union Pacific. Es decir, que sale desde la costa atlántica y llega hasta la costa del Pacífico. ¿Ya? Otra obra gigantesca, el Canal de Suez, que corta, ¿sí? El istmo, ¿no? Esta zona del istmo de Suez, eh, entre África y la península de Sinaí, y permite la navegación desde el Mediterráneo al Océano Índico, ¿no? Y luego ya la obra que es alucinante es el Canal de Panamá, ¿ya? Que corta el istmo de Panamá y permite la navegación del Atlántico al Pacífico y viceversa. Entonces, la segunda revolución industrial también va a generar un problema, el problema del enfrentamiento entre las potencias europeas. ¿Por qué? Por el acceso a materias primas, mercados, mano de obra, ¿ya? Las fuentes de energía son nuevas. El petróleo ya sustituye al carbón y la electricidad ya sustituye a la máquina de vapor. Las máquinas ya no serán movidas por el vapor. El vapor se generaba por la combustión del carbón. Ya no, ya. Ahora se pone en combustión petróleo para producir electricidad. Y será la electricidad la que mueva las máquinas. Ese es el gran cambio a nivel de fuentes de energía. Ahí tienen una foto de un antiguo pozo petrolero. Esto es en Estados Unidos. Un pozo, así eran de madera, ahora son pues de acero. Una foto de la estación de Saint-Lazare o San Lázaro. Aquí han hecho la traducción a media, ¿no? Aquí sería Saint-Lazare si es francés, castellano San Lázaro, pintado por este genial pintor impresionista Jean Monnet. Características: alto desarrollo científico y tecnológico.
ni hablar, ¿no? Es lo máximo. La tecnología de esa época, el salto del hierro al acero, el salto de la máquina de vapor a las máquinas eléctricas, el salto del consumo del carbón al consumo del petróleo, son saltos impresionantes, ¿no? Y surgen cosas totalmente nuevas que se convierten en parte de nuestra cultura, como la electricidad o como la comunicación. Surgen las tecnologías de la comunicación masiva en esa época. Entonces, desarrollo científico, tecnológico, nuevas industrias y surge una nueva hegemonía económico-tecnológica por parte de Estados Unidos y Alemania, siendo desplazada a un segundo nivel Gran Bretaña. Surgen nuevos sistemas de organización del trabajo como el Taylorismo, que es la división de la especialización laboral. ¿Ya? El Taylorismo es la especialización laboral y el Fordismo, que es la idea de utilizando la especialización, una cadena de producción y producción masiva. ¿Ya? Cuando se piensa en Ford Motor Company, se piensa en una empresa que te hace 100.000, 200.000, medio millón de unidades. ¿Ya? Esa es la lógica. ¿Y cómo hacen tanto en tan poco tiempo? A través de este sistema de línea de producción que tú estás viendo en esta imagen, en el PPT, este fresco del genial muralista Diego Rivera, que está en una de las fábricas de Detroit. ¿Ya? Aquí estás viendo la fábrica. ¿Qué está ahí? Si te das cuenta, esta es la línea de producción. Está avanzando el motor y le están poniendo las partes. Está avanzando el motor y le están poniendo las partes. Va avanzando el motor y le están poniendo. En una estación le ponen una cosa, el motor avanza en la línea, ¿ven? La línea ahí, las rueditas, avanza y le ponen otras cosas. Sigue avanzando, le ponen otras cosas. Sigue avanzando, le ponen otras cosas. Esto es el modelo de una fábrica fordista. La fábrica de Ford en Detroit, en la ciudad de Detroit, en los Estados Unidos. La industria eléctrica, algo totalmente nuevo. Y las guerras de las corrientes. ¿Ya? Nikola Tesla también es uno de estos refugiados que vive de Europa y termina trabajando junto con Thomas Alva Edison. Y luego se produce el pleito entre estos dos genios, ¿no? A ver, ¿quién gana en la guerra de las corrientes? ¿Cuál es el sistema eléctrico que usamos ahora? ¿El de Tesla o el de Ford, el de Edison? ¿Cuál es el que usamos? Si vas a ingeniería, si vas a ciencias, tienes que saber eso, ¿no? Tienes que saber eso. De repente te preguntan eso, solo, ¿no? Una pregunta de ese tipo, yo alucinaría una pregunta de ese tipo solo para los de ingeniería y ciencia. Ya que, ya, ¿te crees que sabes ciencias? Ya, demuéstralo, pues. ¿Cuál sistema eléctrico es el que ganó la guerra de estos genios, de estas propuestas? Sí, pero ¿de quién, pues? ¿De Tesla o cuál es el sistema que gana? ¿El de Tesla o el de Edison? No vale, ¿ah? Si vas a ingeniería o a ciencias, tienes que saber eso. Tienes que saber, si no estás finteando, estás estafándole a tus papás. ¿Ah? Nada. Se formaron dos grandes empresas, ¿ya? El pleito de Tesla y de Edison termina generando dos megaempresas. Tesla se une con Arnold Westinghouse y se forma Westinghouse Electrics. Y Edison se junta con JP Morgan y se crea General Electric. ¿Ya? Dos conglomerados industriales que generan energía eléctrica que existen hasta ahorita. ¿Ya? Eh, la industria petrolera, eso es algo totalmente nuevo y, diríamos, es una industria 100% norteamericana. Me olvidé, la electricidad. La primera casa con electricidad es la casa de JP Morgan. ¿Ya? Este banquero financia las investigaciones de Tesla y Edison al inicio. Luego se pelean, ¿no? Y Tesla se va con Westinghouse. Pero la primera casa que tiene electricidad es la casa de JP Morgan en Manhattan. Manhattan es una parte de Nueva York. Y el barrio que tiene electricidad es el barrio JP Morgan. Y la primera provincia en el planeta que tiene sistema de electricidad es la provincia de Manhattan en Nueva York. ¿Ya? Alucinante, ¿no? Imagínense.
Nadie tiene, ellos son los únicos que tienen. Y la industria petrolera surge de la genialidad y la ambición de este señor John D. Rockefeller. Este señor jugaba, ¿ha jugado Monopolio? Ya, Rockefeller jugó Monopolio y ganó. Ya, ese cuadro que plantea esta idea de este imperio del petróleo basado en el monopolio. Es decir, había un montón de empresas que surgieron explotando los yacimientos petroleros en distintas zonas de los Estados Unidos. Y Rockefeller fue comprando, 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 comprando. Y al que no lo compraba, lo coimeaba. Si no lo compraba, lo destruía, decía él. Era tipo malo, ¿no? Y esa corona, ¿no? Se ve en los ferrocarriles, porque encima, Rockefeller hizo algo loquísimo. Compró los ferrocarriles, ¿ya? Compró, así, jugó monopolio con los pozos petroleros, con las refinerías y con los ferrocarriles, para tener el control total del petróleo. Ese es el señor Rockefeller. La industria farmacéutica tiene su máxima expresión en Europa, ¿ya? Hay una gran cantidad de experimentos desarrollados por químicos y farmacéuticos europeos que ustedes han escuchado, ¿no? Edward Jenner, las vacunas, ¿ya? El señor Luis Pasteur, que contribuye a la expansión de los sistemas de vacunación y mejora en el tratamiento de los alimentos, o los esposos Pierre y Marie Curie, que descubren la radioactividad. Eso es en Francia. Pero en Alemania, estos avances y descubrimientos dieron lugar al primer conglomerado, ¿no? Químico farmacéutico, y estos son los que producen, pues, por ejemplo, fertilizante artificial. Estos son los que producen medicinas de manera masiva. Y esta empresa existe hasta ahora y es una de las más grandes del mundo, Bayer. A diferencia ¿no? La de Tesla, Tesla, eh, la empresa de Tesla, Westinghouse existe hasta ahora, General Electric existe, Standard Oil ya no existe. Standard Oil perdió un juicio cuando fue presidente Theodore Roosevelt, le hizo un juicio por monopolio. El monopolio violaba la Constitución de los Estados Unidos y tuvo que fragmentar su empresa. Pero, si te gusta la historia, debes saber que el heredero directo del Standard Oil será la IPC, la International Petroleum Company. Y tú, si te gusta la historia, sabes que la IPC también se metió en chanchullos en nuestro país. ¿Ya? Bueno, la empresa Bayer alemana existe hasta ahora, la industria automovilística, la Ford Motor Company. Chicos, muchos años antes ya existen automóviles en Europa. ¿Ya? La primera patente la hacen estos alemanes, Karl Benz. ¿Ya? Él es el que hace la primera patente, Karl Benz. Y el primer carro masivo le llaman Mercedes, en honor a la esposa de Karl Benz, ¿no? El Mercedes, porque Benz hizo una publicidad para que su carro se venda, le enseñó a manejar a su esposa, y de ahí vino el nombre Mercedes, el Mercedes. Su esposa se llamaba Mercedes, y de ahí la empresa se consolidó como Mercedes-Benz. Y pero luego hay un montón de patentes en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en España, en Suiza, en Italia. Surge un montón de automóviles. ¿Cuál es la diferencia con lo que hace Ford? Ford no hace carros para la élite, que es lo que hacen los europeos. ¿Ya? Los ingleses, los alemanes, los italianos, te hacen carros para las élites, para la gran burguesía, para los nobles. Más o menos el carro como sustituyendo el carruaje, sustituyendo a los caballos y a los palafreneros vestidos de lujo que tenían los nobles y los grandes burgueses. No, la idea de Ford era que el carro sea para el pueblo, y eso se le ocurre, ¿ya? Y lo pone en práctica en la creación de este nuevo modelo de automóvil de uso masivo, creado de manera masiva en su sistema, en su planta de Detroit, con este sistema de línea de producción, o línea de montaje, también le decían.
El Ford Modelo T no quiere hacer 1000 unidades para las élites norteamericanas. El Ford Modelo T quiere hacer millones de unidades y Ford inclusive dice que él quiere que cada familia norteamericana tenga una. Y esa es su meta. Y por eso, al producir mucho, abarata los costos. Con ese nuevo sistema de línea de producción, produce más y con menos. Y a pesar de que sus obreros ganaban sueldos altos. ¿Ah? Ford tenía también una visión así de empresario malo, ¿ya? Pero su gente lo quería. Ford incluso era nazi, ¿ya? Por si acaso, algunos de estos empresarios terminan siendo nazis. Los hijos de Carl y Mercedes-Benz eran miembros del partido nazi y financiaron a Hitler. Henry Ford fue un financista de Hitler, ¿ya? Y, pero sus trabajadores ganaban sueldos altos. ¿Ya? Henry Ford pagaba sueldos altos para quitarle a las otras empresas a sus mejores obreros, técnicos e ingenieros. Ya alguna empresa X le pagaba, no, pongamos, 5.000 al mes, Ford agarraba y buscaba al pata y lo mandaba a llamar. ¿Cuánto pagan? 5.000. Yo sé que te pagan 5.000, ya yo te voy a pagar 7.000. Y así Ford se ganaba los mejores ingenieros, técnicos, una rápida. ¿Ya? En el capitalismo no hay lealtad. ¿Ya? Eso es una cosa importante que se demuestra con estos empresarios. Otra industria que no solo se menciona rápidamente, la industria aeronáutica que surge en Estados Unidos, ¿no? Si bien es cierto, la idea de volar es una idea muy antigua, que existe hasta en los mitos griegos de la etapa prehelénica. A ver, qué leyenda nos habla de volar? A ver, ¿qué genio griego se planteó la idea de volar? ¿Ya? A ver si alguien ve ingeniería. Nada, nadie ve ingeniería, nadie ve ciencia. Todos van a qué? A letras. ¿Ya? ¿Qué piñas son? A ver, nada. Este genio griego que creó alas para volar, unidas con cera. ¿Ah? ¿Nada? Uy, ay, ay. Y luego en la Edad Media también hubo estas ideas. Leonardo da Vinci, sus diseños y experimentaciones sobre eso. Pero son los norteamericanos, eh, ¿no? Wilbur y Orville Wright, que logran construir un aparato real de vuelo, que es el famoso eh, vuelo que hacen en 1903. Y Estados Unidos inicia una industria aeronáutica alucinante. Ahora, el acero. El acero industrial no es lo mismo que el acero que se hacía desde la antigüedad a partir del maleado. ¿Qué era el maleado? Golpear, ponían, por ejemplo, una pieza de hierro a rojo vivo y le tiraban carbón mineral en polvo y lo golpeaban. Y de esa manera, esa pieza de hierro se convertía en acero. Y así surgieron, por ejemplo, las armaduras de los oficiales y nobles romanos, las mejores espadas que usaron los caballeros medievales, las mejores armaduras de los señores feudales, o algunas armas durante el siglo XVI, XVII, XVIII. Esas espadas que le llamaban floretes ¿no? para los oficiales de los ejércitos europeos del siglo XVI, XVII o XVIII, por ejemplo, o los sables de los oficiales de caballería, eran de acero. Pero ¿qué acero? Repito, a través de este sistema de fusión y maleado. En el siglo XIX, Alfred Wegener, este ingeniero inglés, descubrió otro sistema. Ahí está, como aparece ahí, poner en un perol el hierro y ¿no? y que se funde el hierro. Y a ese perol meterle carbón mineral en polvo y meterle al mismo tiempo electricidad. ¿Ya? ¿Por qué electricidad? Porque con esa carga eléctrica, en lugar de estar golpeando, ¿para qué se golpea? Para hacer la aleación de los átomos de hierro y carbón y formar la molécula del acero.
Eso ya no lo necesitas hacer a punta de golpes, ya no, pues. Al meter electricidad haces lo mismo. Y luego vacías el acero líquido, ya no es hierro líquido, sino acero líquido, lo vacías en un molde. Y de esa manera te sale una pieza de acero. ¿Ya? Ese sistema abarata costos de manera alucinante y te permite producir en grandes cantidades, no hay límite para la producción. Y la primera gran empresa monopólica del acero es Carnegie Steel. ¿Ya? Andrew Carnegie, que es un ingeniero, genio de origen escocés, que también termina por esas guerras y hambrunas en Estados Unidos. Carnegie empieza a trabajar en una empresa y con el dinero que obtiene termina comprándola. Y juega monopolio también comprando empresas de producción de minerales, empresas mineras que producen carbón y hierro en los Estados Unidos y comienza a comprar otras empresas que producen empresa metalúrgica y termina construyendo el mayor conglomerado de producción de acero, Carnegie Steel Company. Años después, Carnegie le vende la empresa a JP Morgan, y JP Morgan la renombra como USA Steel, que también es una empresa que duró un montón de años y luego se fragmentó. El segundo conglomerado del acero, ya, ese existe hasta ahora con el mismo nombre. Se llama Mitsubishi Company. ¿De qué país es Mitsubishi? A ver, ¿de qué país es Mitsubishi? Nada. ¿De qué país es Mitsubishi? Ah, muy bien, muy bien. De Japón, ¿ya? Y otro conglomerado del acero que surge en Alemania se llama Krupp, ¿ya? Krupp. Ya ahí sí no les iba a preguntar el país porque es un poco tranca. Krupp. Krupp es la empresa que hasta ahora existe, ¿no? Es una enorme empresa que produce acero. Entonces surgen monopolios, ¿ya? Hay un importante papel de la banca. JP Morgan es el primer banquero mundial. Ahora, el capitalismo tiene un problema, ¿no? Económicamente no conocen límites y se pueden extralimitar en la oferta de productos. Y eso dio lugar a la primera gran crisis del capitalismo, la primera gran crisis de Wall Street en 1873. Jóvenes, esta crisis es importante también para nosotros, porque esta crisis hizo que los norteamericanos dejen de comprarnos guano. Creo que en la próxima clase vamos a ver eso. Para 1867-68 hay una caída en la venta de nuestro guano, porque ya los europeos y norteamericanos comienzan a producir, sobre todo los europeos, fertilizante artificial, y dejamos de vender guano a Europa. Entonces, en 1869, Pierola, siendo ministro de Economía, firma el contrato Dreyfus, entregándole el guano a esta empresa francesa que se lo va a vender ¿a quién? A California, que es el nuevo espacio de crecimiento económico del mundo en ese momento. Ya. O sea, 69, 70, 71, 72, 73 le vendemos a California. Y el 73 cae Wall Street y los norteamericanos comienzan a evaluar si era necesario comprar productos e insumos de otros países, ¿ya? En detrimento de los productos e insumos de sus países, de su país. Y dejan de comprarnos guano por algo muy sencillo. Ya tienen un ferrocarril que va desde Nueva York hasta atravesando todo Estados Unidos hasta San Francisco en California. Y las grandes fábricas que producen fertilizantes están en las zonas de Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, Pensilvania, o sea, en la costa del Atlántico. Pero tienen un ferrocarril, el Union Pacific, así que meten esos fertilizantes en su ferrocarril y lo llevan a California y se acabó. Y a partir del 74 ya nadie, ¿ya? Así de terrible. Esa, esa crisis le llamaron el Gran Pánico y esa crisis
es la que promueve la creación de monopolios, ¿no? Porque muchas empresas, cada vez que hay una crisis del sistema capitalista, las empresas más grandes se hacen más grandes, y las empresas débiles, chiquitas, las que tienen mala administración, las que no son, las que tienen directores que no son ambiciosos, son las que mueren. Ya el capitalismo como sistema económico es un sistema totalmente darwiniano. ¿Ya? Ahora, la segunda revolución industrial nos va a traer más sobreexplotación, sobrepoblación. ¿Por qué? Si se necesita más mano de obra, se promueve políticas de crecimiento demográfico muy fuertes y al mismo tiempo un gran proceso de migración, ¿no? Como les mencioné, Estados Unidos recibe a lo largo de este proceso de la segunda revolución industrial aproximadamente 40 millones de personas. 20 millones más o menos son europeos y 20 millones de asiáticos. Al Perú solo llegaron durante esta época aproximadamente 250.000. ¿Ya? De esos 40 millones, la mayoría se fue a Estados Unidos, ¿no? Y el resto, Brasil, Argentina, Uruguay, ¿ya? Algo Venezuela, algo Cuba, algo Colombia, algo Chile, y al Perú llegó muy poco, ¿ya? Pero llegó, por eso tienes en Posuso, en Oxapampa, colonia de alemanes, en Tacna, Moquegua, Arica, colonia de italianos, Huaral, Huacho, colonia de japoneses, eh, y en otras zonas también del norte chico, colonias de chinos, ¿sí? Y en Lima hay un barrio chino, había un barrio italiano, eh, pero eso llegó muy poquito. Pero no es no llegó pues como a Estados Unidos o Argentina o a Brasil, ¿no? En Brasil incluso hay una ciudad que le pusieron inventaron un neologismo por la cantidad de gente de origen blanco, Blumenau, que significa gente de ojos azules, Blumenau. Y Blumenau es porque todos, es un pueblo, una ciudad nueva de puro blanco, y eran básicamente descendientes de alemanes. Y si vas a Argentina es igual, ¿no? La cantidad de apellidos italianos, alemanes, irlandeses, polacos, rusos, y de los españoles, pero de los españoles que salen en el siglo XIX de España, que también es España todo el siglo XIX se la pasa en guerras civiles. Ahora, también se produce una sobreproducción y búsqueda de mercados coloniales. Entonces, ahorita justo vamos a hablar del imperialismo, que es una etapa histórica en la que las grandes potencias industriales quieren mercados, materias primas, colonias para controlarlas de manera cerrada, ¿ya? Ojo, cada vez que hay una crisis, las economías se cierran o se abren. La crisis de 1873 obligó a que las economías se cierren. O sea, todo lo que se habla de libre mercado, apertura de mercado, libre comercio, ese rollo que surge con Adam Smith en el siglo XVIII, durará más o menos 100 años y muere más o menos para 1873, año en que la primera gran crisis de Wall Street, obliga a los países a cerrar sus mercados. Entonces, Estados Unidos se cierra y permite que solo sus empresas crezcan. Y si tú quieres, estás en Estados Unidos y quieres traer una máquina hecha en Inglaterra, vas a pagar un montón de impuestos. Si quieres traer un automóvil hecho en Alemania, vas a pagar un montón de impuestos. La idea de cerrar la economía es protegerse y crecer solos. Pero para eso necesitas territorios, necesitas materias primas, necesitas mano de obra. Estados Unidos tiene este flujo migrante, Estados Unidos tiene esta gran cantidad de territorio habitado por la población indígena, ¿ya? Para que los migrantes lleguen, a los migrantes se promueve la migración, se les va a entregar tierra a los migrantes. ¿Y esa tierra de quién es? De los indios. Durante esta etapa, ya se extermina la población indígena en muchas partes del mundo, particularmente en el continente americano, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Venezuela. Los gobiernos promueven la llegada de extranjeros, pero para eso les entregan tierra a los migrantes extranjeros. Pero en esa tierra, ¿quién vivía? Los indios. Y hay políticas de exterminio
a los indios. De toda la población de pieles rojas que vivía en Estados Unidos, solo sobrevivió el 1%. ¿Ya? Y en Chile prácticamente los exterminaron a todos. Uruguay fue el país donde exterminaron casi toda la población, 99% de la población indígena uruguaya fue exterminada durante estos años por la llegada de los migrantes en muchos lugares para producir agroindustria, la carne, la soya, el trigo, la cebada, la vid. Y ese es el imperialismo, ahí está. Es un modelo de dominación política y económica de un Estado industrial sobre otros menos desarrollados. ¿Sí? Y su apogeo se da durante la Segunda Revolución Industrial, particularmente de 1875 a 1914. ¿Por qué esos años? Porque esos son los años donde, por ejemplo, someten la economía china y de la mayoría de países de Asia y África y terminan dividiéndose como dueños de territorios, como amos coloniales de territorios africanos y como señores del comercio de territorios en Asia. ¿Ya? Alucinante. De ahí viene esta caricatura. Las caricaturas políticas surgen, ¿no? Durante el humanismo, en el Renacimiento, pero tienen una nueva significación durante esto. ¿No? Miren ahí, China como un imperio moribundo, un dragón moribundo, y todas las potencias peleándose por un trocito, ¿sí? Y eso es producto de las guerras del opio. El águila calva norteamericana, ¿ya? El oso ruso, el gallo francés, el águila real alemán, ¿ya? También Alemania y Austria, esos dos imperios tienen como símbolo el águila, el león inglés, el lobo turco, todos están ahí para repartirse China. Ahora, a China no la colonizan, lo que hacen es controlar sus territorios. ¿Por qué? Los imperios de Asia, eh, para evitar las guerras de religión, el fanatismo religioso que surge en el siglo XVI y XVII en Europa, para evitar eso, los reinos e imperios asiáticos cerraron sus fronteras y expulsaron a los blancos, a los cristianos, ¿ya? Eh, por ejemplo, en Japón, en China, no querían a los cristianos, no querían, y menos a los católicos. Eh, ellos se autoaislaron para protegerse del fanatismo religioso cristiano del siglo XVI y XVII, acuérdense, de la Reforma, la Contrarreforma. Pero también ese aislamiento los dejó de lado de la Ilustración y la Revolución Industrial. Y ahí fueron, se dice. En el siglo XIX, Gran Bretaña es la potencia que se expande y exige que China abra su mercado. El gobierno chino se negó y se produce una sola batalla naval, donde la flota inglesa destruye a la flota china. Y eso obliga a los chinos a abrir sus mercados y a entregar puertos. ¿Han escuchado Hong Kong? Hong Kong fue entregado por un contrato a los ingleses por un periodo de 150 años. Ya los ingleses ya lo devolvieron a los chinos. Pero a la vez abrieron el mercado. Y el principal producto que los ingleses venden en China es opio, porque el opio no se produce en China, el opio es del sudeste asiático, o sea, lo que ahora sería Laos, Camboya, Tailandia, Afganistán, de ahí, de China no es, pero en China el opio tiene un valor muy alto porque es consumido por las élites para la, entre comillas, meditación, para, entre comillas, la adivinación, ya que es parte de las religiones orientales, el opio. Y los ingleses saben eso y comienzan a vender opio barato. Y mucha gente, no solo de las élites, sino de los sectores populares, se vuelve adicta al opio. El gobierno chino reacciona contra eso y busca prohibir el opio. Se produce la primera guerra del opio, en la que los ingleses ganan y le quitan más territorios y exigen que los chinos entreguen más puertos para su control.
Habrá una segunda guerra del opio en la que Inglaterra, conjuntamente con varios países, ¿no?, derrotan a los chinos y exigen el control de muchos territorios. China, todos sus puertos y principales zonas productivas son divididas. O sea, por ejemplo, Shanghái es controlada por los franceses, Hong Kong por los ingleses, otras provincias las controlan los rusos, otras los japoneses, otras los norteamericanos. Todo el mundo quiere una parte de China, porque tiene gran cantidad, tiene dos ventajas, ¿no? Muchos recursos naturales y mucha mano de obra, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra del Opio, los ingleses obligan a que el ejército chino se disuelva. Y como resultado de eso hay miles de soldados chinos desempleados que se dedican, de ahí surge la mafia china, de ahí surge la difusión de las artes marciales y el nacionalismo chino. Muchos de estos ex soldados, ex oficiales, formarán grupos ultranacionalistas que son los que se rebelarán en la guerra, en lo que se ha llamado Guerra de los Boxers. Muchos de estos oficiales chinos, soldados chinos, desempleados, para no meterse en cosas mafiosas, de proteger a las empresas o servir como protección, como chaleco de las empresas extranjeras, lo que hacen es hacer espectáculos de artes marciales en las calles. Y de ahí un periodista inglés les puso a estos soldados, les puso el término boxers, ¿ya? Peleadores. Y estos boxers son los que generan una tercera guerra contra las potencias extranjeras, pero pierden. Y ahí se impone más el imperialismo. Por eso la diferencia. Colonialismo es cuando tomas control de la colonia. Imperialismo es cuando tomas control del mercado. Colonialismo. Llevas tu idioma, llevas tu cultura, llevas tu religión. Imperialismo. No te importa qué cultura, no te importa la religión, no te importa el idioma, solo te importa el mercado. ¿Ya? Entonces, en el caso chino, China fue sometida por el imperialismo extranjero. El colonialismo es otra cosa. Ahí llevas la religión, el idioma, llevas todo eso. ¿Ya? Por eso China mantiene su idioma, mantiene su cultura, mantiene sus tradiciones, mantiene sus religiones. Porque a nadie se le ocurrió someter colonialmente a China. Incluso ya desde la época de Napoleón decía, dejen que China duerma, ¿ya? Porque cuando despierte, ¿no?, va a ser complicado. Esa frase hasta ahora la dicen los políticos chinos. Entonces, el imperialismo traslada capitales a estas zonas de influencia, aparecerán empresas multinacionales, estos conglomerados industriales que hablamos se vuelven internacionales, tendrán representaciones fuera de sus países de origen. ¿Y por qué se produce esto? Porque hay sobreproducción, necesitan nuevos mercados, nuevas materias primas, necesitan población también, ya ubicar su población y mano de obra. Al mismo tiempo hay una cuestión ideológica, ¿no?, estratégica, el prestigio internacional, ideológico como el nacionalismo, el eurocentrismo, esta idea del darwinismo social, por la que los europeos y norteamericanos justifican que por ser más desarrollados industrialmente, los pueblos primitivos tienen que rendirse y tienen que entregar sus territorios para el progreso. Este rollo todavía existe, ¿no? Cuando los campesinos de algunas comunidades se rehúsan, por ejemplo, a que una mina explote sus cerros, ¿sí? Y todavía había un expresidente que se suicidó que decía que esos campesinos eran primitivos, que eran idólatras, que no eran ciudadanos de primera como para hacerles caso, ¿no? ¿Se acuerdan, no? ¿Cómo se llama ese presidente? Y que por su culpa, por esa visión, ¿no?, eurocéntrica y darwiniana, se produjo la matanza de Bau. A ver, ¿quién es ese presidente? Y que se ha suicidado. Ah, está, se suicidó para no terminar en la cárcel, como, ¿no?, como Fujimori, como Humala. Humala ahorita está, cuanto más crisis política hay, menos posibilidades hay que los procuradores y fiscales metan preso al presidente.
¿entienden? Esta crisis también debilita las instituciones representativas. Ujú. Claro, la crisis que estamos viviendo política y de representación debilita las estructuras de todo el Estado. Por eso no se pueden hacer reformas, no se pueden hacer cosas en beneficio de la población y tampoco se pueden castigar de manera eficiente a los corruptos. ¿Ya? Porque puedes apelar y sabes que el fiscal general o el procurador general o el ministro de Justicia no va a estar atrás del juez o del fiscal de la causa así marcándote, presionando, ¿no? Porque ese fiscal, ese ministro, ese procurador está preocupado que le metan juicio, está preocupado defendiendo al presidente o defendiendo a un ministro para que no lo metan preso o para que no lo saquen o lo baten, cosas así. En cambio, si las instituciones son sólidas, el ministro de Justicia le exige al procurador, ¿no? Que los procuradores apoyen al fiscal. La fiscal de la nación le exige al fiscal de la causa que trabaje junto con los procuradores para quemar a esos corruptos, para meterlos presos. Pero ahorita todo el mundo está, ¿no? Sálvese quien pueda. Ese es el gran problema que tenemos ahora. Ah, y otra cosa más, también como elemento ideológico del imperialismo está la difusión del cristianismo. ¿Ya? Hay muchos pastores que plantean esta idea de que los africanos viven en la barbarie y hay que llevarles el cristianismo, hay que evangelizarlos. ¿Sí? Hay un médico y pastor, Robert Livingstone, que es el que viajero, descubridor, evangelizador, ¿no? En África. Hay un empresario este, que quiere controlar todo, no sé si Roth es un empresario minero que se vuelve millonario con las minas de oro y diamantes de Sudáfrica y prácticamente quiere que Gran Bretaña sea la dueña de África. Y cuando algunos empresarios mineros de Sudáfrica, de origen holandés, quisieron independizar Sudáfrica, Cecil Rhodes convence al Imperio Británico de que eso no debe hacerse y más bien debe haber una guerra contra esto, ¿no? Por eso se da la guerra de los Boers, es la primera guerra, algunos le llaman la primera guerra moderna. ¿Ya? Hay armas de destrucción masiva, campos de concentración, violación de los derechos humanos, bombardeo a poblaciones civiles. Eso fue la guerra de los Boers. Boers es el término holandés para decir campesinos. ¿Por qué? Porque muchos de estos campesinos holandeses que emigraron a Sudáfrica son los que encuentran estas minas de oro y diamantes y con esa riqueza buscaron independizarse. ¿Ya? Eh, la República Boer estaría entre Sudáfrica y Rodesia. ¿Ya? Y una guerra muy prolongada porque los Boers tenían mucha plata y pudieron abastecerse de una gran cantidad de armamento y, ¿no? y resistir al Imperio Británico durante muchos años. Y ahí está, pues, ¿no? La conferencia de Berlín, ¿qué se buscó? La idea era repartirse África y Asia sin matarse. ¿Para qué pelearnos? Dicen ellos. ¿No? O sea, buscan repartirse esos territorios sin necesidad de matarse, ¿no? De extraer las materias primas y los recursos sin necesidad de sacarse la mano. Pero eso no funcionó. Muchas veces hay guerras. La conferencia de Berlín, convocada por el canciller, acá está, Otto von Bismarck. Este señor es el cerebro de la unificación alemana. Ese es el gran canciller del Imperio Alemán, primero de Prusia y luego del Imperio Alemán, que promueve la conferencia de Berlín. ¿Para qué? Para dividirse África y evitar que las potencias se peleen entre sí. ¿Está claro? Y terminan dividiéndose. Y van los representantes de todas las potencias industriales, incluidos Estados Unidos y el representante del Vaticano. Y lo que dice el representante del Vaticano es, ya, repártanse todo menos el reino cristiano de Abisinia. Ahora se llama Etiopía. ¿Ya? Etiopía es el nombre actual del reino de Abisinia.
era un reino cristiano, formado a finales de la Edad Antigua, incluso. Es el reino cristiano más antiguo del mundo. Y los norteamericanos exigieron que una parte de África sea un país libre para que los esclavos liberados de los Estados Unidos puedan ir a vivir allá si quieren. El gobierno norteamericano pagó y miles de ex esclavos se fueron a vivir a este país que tiene este nombre, pues, que es un neologismo que significa libertad, Liberia. El resto de África se la reparte sin ningún roche, sin ninguna palta, ¿ya? Así de simple. Se forman grandes imperios durante la era del reinado de Victoria I, la era victoriana. Gran Bretaña es la máxima potencia. El gran crecimiento del imperio francés se da durante el gobierno de Napoleón III, y en el caso de Alemania controla muchas colonias eh, en África, ¿no? En Oceanía, eh, durante el reinado del Kaiser Guillermo, que va de 1871 a 1914, ¿no? Esta etapa imperial que le llaman. Y ahí está, ¿no? Esta es la idea de la civilización con los soldados para imponerse a los indios, a los bárbaros, a los salvajes. En este caso, a las tribus de Sudáfrica. O si no, la civilización, ¿no? La idea de la civilización en China, tratando de educar a los chinos como occidentales. Al final, en China, por la resistencia cultural, los europeos evitaron meterse en ese problema, cosa que sí hicieron en otras partes. Ahora, ¿cuál es el problema? Todo esto va a generar que las grandes potencias industriales lleguen a un límite y a la formación de un conflicto, ¿ya? Entonces, entre 1871, voy a poner en el chat, ¿ya? Entre 1871 a 1914 no hay guerras de coaliciones, que era lo normal, acuérdense, que habían permanentes coaliciones de estas potencias para enfrentarse con otras potencias, ¿sí? Por eso a esta época, de 1871 a 1914, le nombran paz armada, ¿ya? O también le dicen Belle Époque, pero es una época de una carrera armamentista muy fuerte, ¿ya? Si a alguien le gusta la literatura, durante esta época aparece un personaje, ¿ya? Que es un científico, investigador, eh, que además de investigar asesinatos, está obsesionado con un genio científico que promueve el armamentismo y que este detective, este investigador, una mezcla de investigador, detective, espía, se enfrenta permanentemente. ¿Quién es? A ver, ¿quién es este? Han hecho películas, ahora hay una serie que está de moda, hubo varias películas. Robert Downey Jr., además de ser famoso con Iron Man, que ese es para la chivolada, para los que nos gusta la literatura, se hizo famoso con ese personaje. Y sacaron tres películas nada más, creo, o dos, tres. Nada, literatura, nada. Ya, como no me respondía nada de ciencias, no van a ciencias ni ingeniería. Ah, por fin alguien se acordó. Así es. Sherlock Holmes tiene como principal enemigo al doctor Moriarty. Moriarty es un empresario de armamentos, es un científico de armamentos, ¿ya? Y en ese contexto de la carrera armamentista previa a la Primera Guerra Mundial, se explican estas novelas de Sir Arthur Conan Doyle. Yo soy historiadora, por si acaso, pero muchas de las cosas que aprendí
siendo niño, adolescente, vienen de la literatura. Y la literatura te ayuda a contextualizar bien lo que pasa en una época. Entonces, como he puesto ahí, esta carrera armamentista significa que no hay grandes guerras entre las potencias industriales. Ahí me falta una N. Es decir, no hay coaliciones. ¿Ya? Las guerras de coaliciones, que eran lo normal, las guerras napoleónicas, la guerra de los 7 años, la guerra de los 30 años, son coaliciones. Incluso la guerra de Crimea, ¿sí? O sea, el imperio turco le pide ayuda a Inglaterra, a Francia, a Italia, y forman una coalición para enfrentarse a Rusia. Rusia es la potencia que en el siglo XIX, igual que Estados Unidos, se está expandiendo. Y en esa coalición termina derrotando a los rusos y poniendo el límite de su expansión. A cambio de eso, los turcos entregarán todos sus territorios de África para que se los repartan entre ingleses, franceses e italianos. ¿Ya? Ahora, hay guerras focalizadas, ¿ya? Ya no hay guerras de coaliciones, ya no hay guerras de manchas, de baterías. Ahora lo que hay son guerras uno contra uno, ¿ya? Una guerra uno contra uno es Estados Unidos-España. Estados Unidos es la potencia que está expandiéndose en varias zonas del Pacífico y del Caribe y quiere que las colonias españolas, las pocas colonias que España tiene, abran sus mercados. En Asia, España mantiene a Filipinas y a varias islas en el Pacífico, y en el Caribe España todavía tiene como colonias a Puerto Rico, a Cuba y varios archipiélagos más. Y Estados Unidos quiere que se abra ese mercado. ¿Ya? España se resiste y entran en guerra. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Estados Unidos, con una superioridad tecnológica y militar, plantea la guerra total y atacar a los españoles en varios frentes. España salía de una guerra civil, España no tenía posibilidad de enfrentarse a ese enemigo industrial. Eso no había forma de enfrentar a los americanos. La otra gran guerra focalizada, es la guerra entre Japón y Rusia. Japón es la nueva potencia que está expandiéndose y conquista una parte del norte de China. Los rusos protestan, más o menos, chicos, lo que está pasando ahora, ¿ya? En Ucrania. ¿Ya? Ucrania se independiza de la Unión Soviética. Ucrania este, quiere unirse a la Unión Europea, unirse a la OTAN. Hace unos años, ya Rusia apoyó a una serie de grupos eh, anti-ucranianos en Ucrania, a las minorías rusas en Ucrania, y los rusos han conquistado una parte de Ucrania. Ahora, los rusos amenazan otra vez a lo que queda, ¿no?, de la República de Ucrania. Eso hacen, ¿no? O sea, para que no crezcas te pego, una cosa así. Eh, Rusia ahora quiere hacer algo similar, no quiere que Japón crezca, ¿no? Por ejemplo, para 1905, no quiere que Japón crezca. Y Rusia moviliza su flota. La flota rusa es más numerosa, es más grande que la flota japonesa. ¿Cuál es la diferencia? Los japoneses tienen una flota con barcos más modernos y con mejor tecnología. Y además, sus oficiales han sido entrenados con las mejores tácticas militares norteamericanas y británicas, tácticas muy modernas y agresivas. En cambio, los oficiales rusos son oficiales no porque han estudiado. En Rusia se mantienen los principios del antiguo régimen, es decir, los oficiales navales rusos no son capitanes o comandantes porque han estudiado, lo son porque son nobles. Antiguo régimen, los privilegios. Y el resultado se imaginarán, ¿no? En la gran batalla naval de Tsushima, la pequeña flota japonesa le saca la mugre a las gigantescas flotas rusas, provocando la crisis en Rusia que dará lugar a la primera revolución, ya, contra la monarquía absolutista rusa en 1905. Eso ya lo veremos en clases posteriores. Ahora, esta se supone que es paz armada, pero ¿por qué? Porque hay una carrera armamentista.
¿Por qué? Porque saben que va a haber un límite en la expansión territorial y control colonial, ¿ya? ¿Y dónde está el problema? Eh, el problema está en este permanente conflicto por el control de colonias y mercados. Existen coaliciones o alianzas militares que se han mantenido a lo largo del tiempo. Una es la de Italia, Austria, ¿no? Alemania, Italia y Austria. La otra grande es Francia, Gran Bretaña, Rusia. Pero con el paso del tiempo y cuando empezó la guerra, algunas de estos se cambian de bando, ¿ya? A la Triple Alianza se integrará el Reino de Bulgaria y el Imperio Otomano, y a la Triple Entente, que también se le dice eh, Entente Cordial o sencillamente Aliados Occidentales, se le unirá Italia, Japón y luego los Estados Unidos, ¿ya? El detonante está en los Balcanes. ¿Qué es los Balcanes? A ver, si te fijas el mapa, donde está la pistolita. A ver, Grecia ya. Grecia es el sur de la península de los Balcanes, ¿ya? Todo esto en los Balcanes. Este es un problema muy antiguo, porque esta zona siempre fue producto de invasiones o de los pueblos germanos, o de los pueblos eslavos, o de los pueblos musulmanes. Incluso un término de las ciencias políticas actuales es un término bien simple: balcanización. Balcanización significa que todo está dividido y fragmentado, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay diferencias culturales, idiomáticas, religiosas, y puedes ir a una sola provincia y en una provincia hay gente que habla un idioma y tiene una religión, y al otro lado hay gente que habla otro idioma y otra religión, pero tú los ves igualitos. Y esas diferencias, esta fragmentación es la que genera estas pugnas y estas permanentes guerras, ¿ya? Por eso, un antecedente directo de la Primera Guerra Mundial son las guerras balcánicas. Y de estas guerras balcánicas, ya, en el caso de Bosnia, como los austriacos no permiten la independencia de Bosnia, se forma un grupo terrorista de los serbios de Bosnia, que son los que matan al archiduque y heredero al trono del Imperio Austriaco, Francisco Ferdinand, y a la princesa Sisi, los matan, ¿ya? Son capturados estos terroristas, pertenecen a un grupo llamado La Mano Negra, y son bosnios, pero serbios, y eran entrenados por el servicio de inteligencia serbio, ¿ya? Entonces Austria empieza la guerra con la amenaza de invasión a Serbia. ¿Qué hacen los rusos? Los rusos saltan para defender a los serbios. Y ahí se activa el sistema de alianzas que da lugar a la Primera Guerra. ¿Ya? Y aquí está esta caricatura. ¿Ya? Todo el mundo, ¿a quién le dispara? A la Paloma de la Paz. Entonces, las primeras acciones: Alemania invade Bélgica para poder entrar sin cruzar el enorme valle del Ruhr y del Sarre, que son las fronteras que tiene Alemania con Francia. ¿Por qué voy a cruzar el valle y los cerros si puedo cruzar por los bosques de Bélgica? Y eso hicieron los alemanes. Inglaterra era garante de la independencia de Bélgica. Inglaterra interviene en la guerra, ¿ya? Ahora, los alemanes avanzan hasta ocupar el norte de Francia, pero son frenados en la primera batalla del Marne. Batalla del Marne es la del Valle del Marne, es el enorme valle del río Marne que los alemanes intentaron cruzar, ya, rumbo a París, pero los franceses no permitieron eso y recuperaron el valle, ¿ya? Por eso, cuando se dice batalla del Somme, es la batalla para cruzar el río Somme. Batalla del Marne es la batalla para cruzar el río Marne, ¿ya? En la primera batalla del río Marne, los alemanes pierden por goleada, y el resultado va a ser la formación de estas trincheras, o lo que se llama la guerra de trincheras. En el frente oriental, los rusos movilizan a su ejército y cruzan la frontera para atacar a Alemania. Los alemanes los esperan,
con todo tipo de tecnología militar avanzada de la época. Ametralladoras, artillería pesada, bombas de fragmentación y bombardeo por dirigibles. Alucinante. El ejército ruso en dos grandes batallas es destruido, provocando que el zar ordene la leva. ¿Qué es la leva? El reclutamiento forzoso de obreros, campesinos y mineros, ¿ya? Para reponer a su ejército. Esta leva es la que genera un desabastecimiento de recursos y alimentos en Rusia, que dará lugar a las protestas de 1916 y 17 que generan la revolución, que ya veremos más adelante. Guerra de posiciones o guerra de trincheras. Sí, eso sí lo saben todos. Las trincheras se establecen ya como estas líneas defensivas en distintas partes de Europa para evitar el desplazamiento de los bloques no militares. Pero a pesar de esto, en algunos casos se intentó romper este sistema de posicionamiento o estancamiento a través de acciones de expansión. Una de ellas es la batalla de Verdún, que es la batalla más sangrienta de la historia. En esa batalla murieron más de medio millón de personas. Los británicos y los franceses quisieron contraatacar la línea alemana y perdieron. ¿Ya? Lo mismo pasó en la batalla del Somme, donde franceses y británicos no pudieron derrotar a los alemanes. Lo que pasa, chicos, es que hay paridad de fuerzas. Los dos bloques militares tienen paridad de fuerzas. ¿Ya? O sea, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el imperio turco suman igual de equipamiento militar y cantidad de tropas que Gran Bretaña, Francia y Rusia. Y a lo que se sumó luego Italia, ¿ya? Y en el caso de las potencias centrales se sumó Bulgaria. Ahora, para tratar de desabastecer la economía británica y francesa, los alemanes hicieron lo que se llama guerra submarina. Ahora, Alemania en la Primera y Segunda Guerra Mundial, bueno, los alemanes se creen súper inteligentes, súper geniales, son lo máximo, pero en estas dos guerras, este, donde salen jalados es en la fuerza naval. Todo el mundo sabe que cualquier persona que lee algo de historia sabe que, así de simple, para poder desplazar tus tropas, poder ocupar más territorio, poder controlar más territorio, necesitas, y obviamente abastecer a tus tropas a larga distancia, necesitas de una gran flota. No hay imperio sin flota. El imperio romano tiene una flota poderosa, el imperio español tiene una flota poderosa, el imperio británico una flota poderosa. Y Estados Unidos, ya, pero no, ni hablar. Los alemanes reprobaron ese curso. Parece ser que la parte de la historia naval no la leen los alemanes. Y en la Primera y Segunda Guerra Mundial cometieron el mismo error. Los submarinos no te permiten ganar una guerra. Lo máximo que pueden hacer es entorpecer el tráfico comercial y de equipamiento y tropas de un lugar a otro. Pero nunca lo van a derrotar. Nunca van a bloquear permanentemente el acceso a recursos y tropas de un lugar a otro, porque un submarino o una flota de submarinos no va a poder derrotar a una flota de barcos de guerra y mercantes. Fue demostrado eso en la Primera Guerra Mundial, pero los alemanes no entendieron y volvieron a hacer lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahora no entiendo eso, ¿no? Si son tan inteligentes, ¿por qué no leyeron bendito libro de historia? ¿Ya? Aunque sea el de la pre. Pero nada, ¿no? Ignoraron eso y cometieron el mismo error. Y como tú sabrás, pueblo que no conoce su historia estará condenado a repetirla, ¿ya? Y eso es... acá se ha comido una palabra, vamos a ampliar. En el frente marítimo, los submarinos alemanes incluso se bajaron un barco peruano, ¿ya? Un barco carguero que se llamaba Lorto. Por tanto, la República del Perú rompió relaciones diplomáticas con Alemania, la cual significaba, en esos años, significaba entrar en guerra.
Ahora rompes relaciones diplomáticas y no entras en guerra, pero antes sí, ¿ya? Pero obviamente en esa época, con la tecnología de esa época, era imposible que, y sin flota, los alemanes nos ataquen. Sí. Pero el Perú se dio el lujo, ¿ya? Después del hundimiento del barco mercante peruano Lorton, se dio el lujo de romper relaciones diplomáticas con el Imperio Alemán, lo cual significaba una declaratoria de guerra. Ahora, ¿por qué Estados Unidos entra en guerra? ¿Ya? Varios alumnos, varios ciclos me decían, profe, ¿es lo de Lusitania? No. Lo de Lusitania genera indignación. En Lusitania se mueren más gente que en el Titanic. Y se mueren norteamericanos. En Lusitania hay, ¿no?, una gran cantidad de norteamericanos que mueren en ese barco, hundido por submarinos alemanes. Pero aún así, Estados Unidos no interviene. Lo que sí hace el gobierno norteamericano es permitir que en las empresas norteamericanas le vendan de todo tipo de recursos a los británicos y a los franceses en guerra. ¿Está claro? Lo que sí nos asustó a los norteamericanos es que el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos detectó un telegrama que salió de Berlín para México, es decir, desde el gobierno imperial alemán a la embajada alemana en México. El telegrama al embajador Zimmermann, que era el embajador alemán en México. Y en ese telegrama, Alemania le ofrecía a México, chocherita, cuate, ¿ya? Te doy armamento, equipo militar avanzado, te mando oficiales para que entrenen a tu ejército. Y de paso, acuérdense, hay revolución en esa época en México, de paso tú logras unificar a la nación contra el enemigo histórico de México, que es Estados Unidos, que te arrebató todo el oeste y el norte. Y es verdad, pues Estados Unidos, en varias guerras, Estados Unidos le quita a México California, Texas, Nevada, Nuevo México, Arizona, Oregón, todo lo que ahora sería el oeste y el sur de los Estados Unidos. Más de la mitad de México se la quita Estados Unidos, la Florida. Por tanto, ese telegrama, ya, al ser detectado, obliga a que Estados Unidos cambie su postura de una no intervención militar a una guerra abierta, movilizando a su ejército y a su flota que era alucinantemente grande, y a su ejército, que era uno de los mejor equipados del mundo, los movilizan y los mandan allá, a la guerra. Ahora, paralelamente a eso, estalla la revolución de 1917 en Rusia. En febrero del 17 estalla la revolución, el zar lo meten preso, ¿ya? Y se forma un gobierno socialdemócrata. Eso ya lo veremos en las clases posteriores. Ahora, los bolcheviques toman el poder en octubre del 17 y lo primero que hacen es el tratado de paz con Alemania, el tratado de Brest-Litovsk. Por ese tratado Rusia sale de la guerra, los alemanes se confían, ¿no? Se alegran, pero Estados Unidos compensa eso. A pesar de que Estados Unidos no mete tantas tropas, pero sí mete muchos recursos, mucha inversión en la guerra, ¿ya? El frente occidental se rompe en la segunda batalla del Valle del Marne, en la que franceses, británicos y norteamericanos pusieron a las tropas norteamericanas frescas adelante, ¿ya? Los norteamericanos son los que rompen la línea defensiva alemana y empieza la debacle, ¿no? O sea, esa derrota fue brutal porque las tropas aliadas avanzan y no paran de avanzar hasta cruzar la frontera de Alemania. El 11 de noviembre del 18 se da la rendición de Alemania, el armisticio de Compiègne, a las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918 termina la guerra. Y después viene la negociación. Y los aliados comienzan a pelearse para cómo tratar o maltratar a Alemania. El Tratado de Versalles es una imposición de Gran Bretaña y Francia contra Alemania. En el Tratado de Versalles, Estados Unidos no participa como la otra potencia, ¿no? Y los territorios que se reparten, los británicos y los franceses, no le toca casi nada a Estados Unidos, casi nada a Italia, casi nada a Japón.
que son los otros aliados que ganaron la guerra. Y como se imaginarán, ese Tratado de Versalles es una de las causas principales ¿para qué guerra? A ver, a ver, los problemas derivados del Tratado de Versalles son la causa de qué guerra, de otra gran guerra. ¿Nada? ¿Nada? Uy, ay, ay. Muy bien, muy bien. Alguien por lo menos se acordó de la Segunda Guerra Mundial. Claro, pues. Consecuencias. Ah, el Tratado de Versalles es muy duro con Alemania. El Tratado de Versalles destruye la economía alemana exigiéndole grandes pagos por indemnizar ¿no? a las víctimas y a los países agredidos por Alemania. El imperio austrohúngaro desaparece y se fragmenta en montones de países que hasta ahora tienen problemas. El imperio turco igual, ¿ya? No respetaron identidades, religiones, nacionalidades, nada, se repartieron como quisieron. Y el resultado es todos los conflictos que vemos hasta ahorita en Europa Oriental y en Medio Oriente, ¿ya? Problemas que tienen que ver con lo religioso, lo étnico, lo nacional. Hasta ahora vemos eso. Por eso surgen movimientos nacionalistas contra este tratado en muchos países, ¿no? Y uno de ellos es ¿cómo se llama? Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Y el otro movimiento nacionalista, Partido Fascista Italiano. ¿No? ¿Por qué será, no? Consecuencias, 20 millones de muertos. Ya les decía, se desintegran los imperios austrohúngaro, turco-otomano y el imperio ruso. ¿Ya? Surgen nuevos países. El imperio ruso, por ejemplo, con la crisis y la revolución, se independizan Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. Estos países, ¿ya? Serán ocupados nuevamente durante la Segunda Guerra Mundial. Estonia, Letonia y Lituania y Finlandia, los rusos los invaden en la Segunda Guerra Mundial. De esos países, ¿no? Finlandia logró mantenerse independiente, alucinante. Finlandia con apoyo de Alemania. Finlandia fue un aliado de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? En cambio, Estonia, Letonia y Lituania fueron invadidos por los rusos ¿no? en la Segunda Guerra Mundial y los rusos se lo quedaron hasta la desintegración de la Unión Soviética. Y ahora estos países siempre andan con miedo con los rusos, ¿no? Estos países, Estonia es un país chiquitito, pero tiene una fuerza militar alucinante. Y tiene un presupuesto militar alucinante porque se mueren de miedo del oso ruso, ¿no? Ahora, se crea la Sociedad de las Naciones con la intención de que no haya más guerras, pero igual, ¿no? Nadie les hizo caso. Bien, ahí está la línea de tiempo para que la puedan ver. Yo voy a darles las claves para que ya terminemos esta sesión y puedan irse a almorzar. Y bueno, suerte en el examen del domingo. Toca ir a cuidar, no sé a dónde me tocará. 1, Colombia. 2, Brasil. 3, Chile. 4, Bolivia. 5, Brasil. Vuelvo a repetir. Colombia, Brasil, Chile, Bolivia, Brasil. Bien. ¿Todo claro, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Very good, ¿todo bien? Ya, listo. Entonces, muchas gracias por su atención y nos veremos la próxima semana. Listo. Que les vaya bien en el examen, ¿no? Como se dice, que la fuerza los acompañe. Estudien, chicos. Cuídense mucho.